ese proceso es de desestructuración del aparato productivo. Dentro de este contexto es donde introduzco la discusión sobre derecho a exportación. Y ahí es fundamental. Y lo que voy a decir y lo que voy a explicitar, la verdad, que el gobierno cuando lanza la 125, cuando el gobierno empieza con el tema de los derechos de exportación, no tenía la más mínima idea, no es que estaba una concepción, es decir, los derechos de exportación tienen este objetivo, que yo les voy a plantear que son 6 objetivos que uno puede analizar por qué son relevantes los derechos de exportación en una economía como la Argentina. Vuelvo a repetir, la 125, los derechos de exportación previos que estaban aplicando el gobierno no tenían ningún tipo de respaldo conceptual de lo que considero es la relevancia de los derechos de exportación. Lo digo esto para tratar de entender también cómo surge el debate y cómo tuvo la dinámica de crecimiento de la conflictividad con el sector del campo privilegiado, porque si no queda de nuevo la cuestión maniquea campo, gobierno, campo, y no permite un análisis un poquito más profundo de los sujetos sociales y económicos que intervinieron en el conflicto, pero fundamentalmente los que están interviniendo en la discusión, en el debate sobre el sendero de desarrollo en Argentina. Un tema también conceptual, pero también que me parece importante sobre los derechos de exportación, entre paréntesis, pero antes de pasar a los que yo considero los 6 puntos importantes para entender cómo intervienen los derechos de exportación, que los derechos de exportación los pagan los exportadores y los pagan en la aduana y son aranceles. ¿Por qué? Porque conceptualmente, no me voy a extender mucho porque si no es técnico, siempre se habla, digamos, quedó en el sentido común del discurso político, económico y de los grandes medios, que es un impuesto que los pagan los productores. Ahora bien, esto hay que explicarlo, que los grandes exportadores después trasladan ese arancel al productor. Por eso apareció esta discusión, ¿por qué no segmentan a los pequeños, medianos y grandes productores? Porque de esa forma se hubiese dividido el sector del campo. Yo creo que es otra discusión, creo que no se hubiese dividido el sector del campo, pero no importa. Lo que quiero, me parece importante, porque voy a hablar de derecho de exportación, que a nivel conceptual esté claro que son aranceles que los pagan los exportadores y lo cobra la aduana. ¿Y por qué digo que son aranceles y no son impuestos? Porque hace a un concepto cuando se decía el tema de la confiscatoriedad, que son confiscatorios. Entonces, si uno lo considera como aranceles, uno ve que son los derechos de exportación una herramienta necesaria, indispensable de política de comercio exterior de un país para instrumentar su política económica. Nadie habla de confiscatoriedad cuando se ponen aranceles del 50, 60 o 100% para las importaciones. Entonces, ¿esos son confiscatorios o no? Porque si yo soy importador, a mí me están confiscando, me están cobrando un arancel del 100% sobre el precio que yo estoy trayendo del bien interno. Pero como es una estrategia y una herramienta de política económica que interviene en la política comercial, o sea, del comercio exterior, es una política y una facultad del Poder Ejecutivo que no puede ser ni delegada del Congreso y es necesaria e indispensable para la instrumentación de una política económica. Los derechos de exportación, como les decía, son una herramienta de política económica fundamental en economías como la Argentina y más a partir del 2002-2003, teniendo en cuenta que hubo una mega devaluación que produjo una brutal transferencia de ingresos en los sectores más concentrados de la economía, los sectores exportadores, tanto industriales como agropecuarios, en un contexto internacional de alza de los precios internacionales. Los derechos de exportación son fundamentales para intervenir en ese contexto económico. Si uno se encuentra con un escenario
de un tipo de cambio como el de la convertibilidad atrasado o con precios deprimidos como fueron parte de la década del 90, pero por ejemplo durante el 85-87 cuando fue el plan austral también hubo precios de los commodities, de las materias primas, de los granos argentinos muy deprimidos. La intervención de derecho de exportación generaría muchísimas distorsiones a nivel de la rentabilidad relativa del sector del campo. En un contexto de un tipo de cambio alto, o sea, una mega devaluación y precios internacionales muy elevados, resulta fundamental, necesario e indispensable la intervención de los derechos de exportación. Y más allá de las discusiones, aún hoy el tipo de cambio sigue siendo muy elevado y los precios internacionales siguen siendo muy elevados a nivel histórico. Los 6 factores importantes para avanzar, porque si no ni voy a llegar al segundo, son 6, vamos a sintetizarlos para así ustedes puedan hacer preguntas y dudas que puedan surgir. 6 factores importantes de los derechos de exportación como una herramienta necesaria de política económica. Primero, la formación de precios de la canasta básica de alimentos. Argentina exporta gran parte de lo que consume de su canasta básica, o sea, de los alimentos. Por consiguiente, con un tipo de cambio alto y con precios internacionales elevados, sin derecho de exportación, el impacto de precios altos de esas materias primas se trasladarían en forma automática a la canasta básica. El ejemplo más claro es el del trigo. Sí, el trigo, vamos a hacer números figurativos en forma para que sea un ejemplo claro. $100. Si yo puedo vender $100 afuera, el trigo, voy a venderlo en el mercado interno a $100. Como son precios altos, implica un traslado a los precios internos de un shock externo favorable para el productor, pero totalmente devastador para la canasta básica y por consiguiente para el presupuesto de los sectores más vulnerables, o sea, los trabajadores y los de ingresos fijos. Entonces aplicó un derecho de exportación, o sea, un arancel, 20%, pongamos ese número también figurativo. Implica que esos $100 para el exterior significa que son $80, o sea que a nivel interno, en la cadena de elaboración, hace que sea el precio más bajo. Y por ejemplo del trigo te lleva el trigo, a la harina, a los fideos, a la pasta y en una forma clara preserva el presupuesto de los sectores más vulnerables porque interviene en la formación de precios. Obviamente no es la única herramienta ni la única política que tiene que tener un Estado para intervenir en la formación de precios, pero sí es necesaria. Hay otras medidas que se deberían haber tomado y se tienen que tomar ahora por el tema precios, pero eso no invalida que entonces no se tienen que aplicar derechos de exportación. Punto principal, fundamental, de defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad son los derechos de exportación para preservar el presupuesto de esos sectores de ingresos fijos. O sea que ya con ese único factor ya es suficiente para la defensa y la implementación de derecho de exportación. El valor que tiene como una medida necesaria y como dicen los economistas, pero no suficiente, pero necesaria y fundamental como piso de intervención en un sector tan sensible como es la canasta básica de alimentos y la de los precios.